La cocina de la mansión estaba tan llena de olores ricos que hasta el mármol parecía brillar más. Había pans recién sacados del horno, una olla todavía humeando y una bandeja de frutas que nadie había tocado. Y en medio de todo ese lujo, estaba ella. Una niña muy flaquita, con un delantal viejo que ni siquiera era de la casa, el cabello recogido apurado y los ojos, esos ojos que solo tiene un niño que conoce el hambre. Miraba al hombre más importante de la casa, como quien mira a un juez. Se atrevió a hablar con la voz que casi no salía. «Señor, si lavo sus platos, me da un plato de comida». La frase cayó en la cocina como un vaso que se rompe. Por un segundo nadie se movió. Solo se oía el zumbido del refrigerador y el corazón de la niña latiendo muy rápido. Dos de las empleadas se miraron e hicieron una risa bajita, de esas que no son de maldade, mas de medo. Medo de que alguien las vea teniendo compasión. Y entonces se escuchó la voz dura de la administradora, la mujer que mandaba allí más que cualquiera. «Aquí no damos comida a la gente de la calle», dijo Leticia, cruzando los brazos. «Esto es una casa decente». La niña bajó los ojos, pero no retrocedió. Seguía agarrando el plato vacío con las dos manos como si fuera un tesoro. El hombre, el dueño de todo aquello, el millonario Esteban Murillo, la miró con esa frialdad que se aprende cuando uno ha perdido demasiado. La miró como si fuera un estorbo que alguien había dejado dentro de su casa. Pero hubo algo. Un gesto mínimo. Un músculo cerca de su ojo se movió, como quien recuerda algo que no quería recordar. Ese gesto nadie lo entendió en ese momento. Pero más adelante iba a cambiarlo todo. Y antes de que te cuente lo que este hombre hizo con esa niña, quiero que te quedes conmigo. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves para mandarte un corazón. Porque historias como esta pasan en muchos lugares, pero casi nadie las cuenta. Y hoy la vamos a contar completa. La niña seguía allí, parada en medio de la cocina enorme, mirando la comida que no era para ella. Sus ojos se detuvieron en el pan, en las frutas rojas, en la sopa espesa. El estómago le sonó tan fuerte que una de las cocineras, la más viejita, llevó la mano al pecho. Quiso ayudarla, pero Leticia la miró como se mira a una empleada que está a punto de perder el trabajo. «¿Quién la dejó entrar tanto?», preguntó Leticia. «Yo dije que la niña se quedaba en la parte de servicio. Aquí no es comedor público». La niña tragó saliva. No era atrevida, no era malcriada. Era hambre lo que hablaba por ella. Entonces volvió a mirar al dueño y dijo más bajito, con una esperanza infantil que partía el alma: «Yo puedo lavar, puedo limpiar. Solo tengo hambre». Esteban dejó la taza sobre la mesada. Sus manos eran de hombre acostumbrado a decidir. Lo fácil habría sido echarla. Lo correcto habría sido decir: «Denle de comer». Pero él tenía una herida antigua, una herida con forma de niña perdida. Y delante de todas esas mujeres que lo admiraban y le temían, no quiso mostrarse débil. «Tu madre cobra por trabajar, no por traer hambre», respondió con voz fría. «En esta casa las cosas se piden de buena forma». Las empleadas bajaron la cabeza. Sabían que cuando él hablaba así, no había discusión. Leticia, satisfecha, dio un paso adelante. «¿Escuchaste, niña? Aquí no se viene a pedir, aquí se viene a trabajar». La niña apretó el plato vacío contra el pecho. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. No quería hacer pasar vergüenza a su mamá. No quería que la sacaran. En ese momento, una pulserita vieja que ella llevaba en la muñeca asomó debajo del delantal. Era una pulserita que no combinaba con su ropa pobre. Una pulserita que no parecía de niña humilde. Y ese detalle, pequeño como un suspiro, hizo que la mirada de Esteban cambiara apenas. Era como si esa pulsera le hubiera traído de golpe una imagen del pasado. Un comedor distinto, una risita de niña, una casa que ya no estaba igual. ¿Por qué esa niña, con hambre, dentro de su cocina, le recordó a alguien que había perdido hacía años? ¿Por qué esa pulsera parecía conocida? Eso todavía nadie lo sabía. La niña respiró hondo. Se quedó muy quieta, esperando que alguien tuviera piedad.
Una de las cocineras murmuró casi sin voz, «Señor, es solo un plato». Pero Leticia le lanzó una mirada que la quemó. «Dije que no», insistió la administradora. «Si le damos a una, mañana entra todo el barrio». El silencio volvió a caer. Y en ese silencio, lo que dolía no era solo la comida negada. Era la humillación. Era el mensaje de que había lugares donde los pobres no podían ni tener hambre. Lugares donde un niño tenía que ofrecer trabajo para poder comer, como si su vida valiera menos que un plato de sopa. Si usted, que me escucha, alguna vez vio a un niño pedir comida así, sabe lo que se siente en el pecho. Es una mezcla de rabia y tristeza, porque los niños no deberían negociar su dignidad. No deberían lavar platos para que alguien se acuerde de que ellos también comen. Lo que nadie en esa cocina sabía era que esa niña no había entrado allí solo porque tenía el estómago vacío. No, ella venía cargando la necesidad de su madre, la enfermedad, la falta de trabajo. Y venía, sin saber, cargando también un pedacito del pasado de ese hombre rico. Venía con una historia que estaba conectada a esa casa desde hacía años. Y esa casa, acostumbrada a mandar y a humillar, no estaba preparada para oír a una crianza decir, «Tengo hambre». Esteban se quedó mirando la puerta por donde la niña había entrado, como si quisiera preguntar quién la había dejado pasar tanto. Pero en el fondo, en lo más escondido de su corazón, lo que quería preguntar era otra cosa. ¿Por qué se parece tanto? Nadie se atrevió a tocar el pan mientras tanto. Era como si la presencia de la niña hubiera revelado algo feo de la casa, como si el mármol, la plata, los postres, todo eso hubiera quedado en evidencia. De que servía tanto luxo se dentro había gente capaz de negar comida a una criatura. Y aquí es donde quiero que te quedes, porque lo que ella venía a pedir no era solo comida, era dignidad. Y nadie en esa casa estaba preparado para la verdad que venía detrás de esa pregunta. El día anterior al de la humillación, el sol había salido tímido sobre los techos de zinc del barrio donde vivían Rosa y su hija Camila. El viento se colaba por las rendijas de la ventana y hacía mover las cortinas viejas como si fueran fantasmas del hambre. Camila se despertó temprano, con el estómago vacío y los pies fríos. Su madre, sentada en la cama, se frotaba la espalda con gesto de dolor. Había pasado la noche en vela, tratando de no quejarse para no preocupar a la niña. Rosa trabajaba cuando la llamaban, limpiando casas grandes donde la comida sobraba y el tiempo se medía con relojes de oro. Pero esa semana nadie la había llamado, y la despensa de su pequeña casa estaba casi vacía. En la mesa, apenas un trozo de pan duro y una manzana que Camila había guardado del día anterior. «Cómetela tú, mamá», dijo la niña. Rosa negó con la cabeza, sonriendo con esfuerzo. «No, hija, te hace falta más a ti». Camila se la quedó mirando, sabiendo que su madre mentía. Sabía que el hambre de ella era más grande, pero también sabía que discutir no servía de nada. Así que partió la manzana en dos y puso una mitad frente a su madre. «Mitad y mitad», dijo, con esa firmeza inocente que solo tienen los niños que han aprendido a compartir la escasez. Rosa la abrazó en silencio. En ese abrazo estaba todo: el amor, la tristeza, la culpa de una madre que no puede dar más. Horas después, un mensaje cambió el rumbo de ese día. La patrona de Rosa, la señora Leticia, había llamado. «Necesitamos que vengas urgente, Rosa. Hay visita en la casa del señor Murillo. Todo tiene que brillar». Rosa respiró aliviada. Sería solo un día de trabajo, pero un día significaba comida. El problema era otro. Su espalda no la dejaba moverse bien, y no tenía con quién dejar a la niña. Las vecinas trabajaban. La escuela estaba cerrada por mantenimiento. No había opción. «Camila, vas a venir conmigo», le dijo, intentando sonar firme. «Te vas a quedar calladita en la parte de atrás. Nadie tiene que verte». Camila asintió. En su corazón, más que miedo, había curiosidad. Quería conocer esa casa de la que su madre hablaba tantas veces. Esa mansión donde los pisos eran tan limpios que se podía ver el reflejo del cielo. Caminaron largo rato hasta la parada del autobús.
Rosa llevaba una bolsa con su uniforme y una faja en la cintura para sostener el dolor. Camila, en silencio, miraba las vitrinas del camino donde todo brillaba y nada era para ella. Cuando llegaron a la mansión, Leticia las recibió con su voz de siempre, seca y controlada. ¿Y la niña?, preguntó, frunciendo el ceño. Señora, no tengo con quién dejarla. Se quedará quieta en la cocina, no molesta. Leticia suspiró, mirando alrededor como si temiera manchar el aire. Está bien, pero que no la vean por ahí. No quiero problemas. Camila entró detrás de su madre. La casa era enorme. Olía a perfume caro y a pan recién hecho. Desde la cocina se veía la luz dorada del horno, las frutas cortadas, el vapor de una sopa. Su estómago rugió tan fuerte que una de las empleadas volteó. Rosa le acarició la cabeza. «Aguanta un poquito, hija. Cuando terminemos, comemos algo en casa». Camila asintió, pero sus ojos no se movieron del pan. No sabía que ese instante, esa mirada de hambre, sería el principio de todo. Porque mientras ella veía comida, Leticia la veía como una intrusa. Y mientras Rosa intentaba trabajar, en su corazón cargaba un secreto que había guardado por años. Un secreto que un día, sin querer, uniría la historia de su hija con la del hombre más poderoso de la ciudad. Y ese secreto era el motivo por el que Camila terminaría dentro de la mansión. La mansión del señor Esteban Murillo se alzaba sobre una colina como si mirara al resto del mundo desde arriba. Las paredes eran blancas, los ventanales enormes, y cada rincón parecía gritar que allí vivía alguien poderoso. Pero dentro, quien realmente mandaba no era el dueño, sino Leticia, la administradora. Era una mujer de mirada afilada, siempre vestida de negro, con un moño tan apretado que hasta su alma parecía atada. Ese día, la casa estaba en movimiento. Había que preparar una cena importante, con invitados del círculo del señor Murillo. Rosa, a pesar de su dolor de espalda, trabajaba sin descanso, limpiando cada superficie con esmero. Camila la seguía con pasos pequeños, obediente, mirando todo con los ojos muy abiertos. Leticia la observaba desde el umbral de la cocina. ¿Y esa niña?, preguntó con su voz cortante. Mi hija, señora. No tengo con quién dejarla. Le prometo que no molestará. Leticia apretó los labios. Está bien, pero que no se mueva de la parte del servicio. No quiero verla por los pasillos. Camila asintió rápido. No quería causar problemas. Se quedó junto a su madre, mirando las ollas, los cuchillos brillantes, el pan que crecía en el horno. Había tanto aroma, tanto color, y en su estómago el vacío hacía ruido. Rosa notó su mirada, pero no podía hacer nada. Solo le dijo bajito, «Paciencia, hija, falta poco». Mientras tanto, el señor Esteban estaba en su despacho. Era un hombre alto, de cabello gris y mirada seria. Desde que había enviudado, o tal vez desde que había perdido a su hija pequeña, se había encerrado en su propio silencio. La casa se había llenado de orden, de lujo, pero también de una soledad fría. Leticia se encargaba de que todo siguiera así, perfecto y distante. Ese mediodía, cuando bajó a revisar los preparativos, Esteban pasó cerca de la cocina. Camila, sin querer, se cruzó en su camino. Él la miró un instante, sorprendido. No estaba acostumbrado a ver niños allí. La niña bajó la cabeza, con respeto. Él no dijo nada, solo siguió su camino. Pero algo en su pecho se movió, una sensación que no quiso reconocer. Leticia lo notó. «Señor, esa niña es hija de la empleada nueva. No se preocupe, no estará aquí mucho tiempo». Esteban asintió sin emoción, mientras no cause problemas, y siguió caminando. Pero su mente no lo dejaba en paz. En la cocina, Camila seguía observando la comida con una mezcla de asombro y tristeza. Las ollas servían con guisos espesos. Los platos se llenaban de arroz y carne, y el olor del pan la envolvía como una promesa. Cerró los ojos un momento. Imaginó que estaba en su casa, comiendo con su madre, riéndose. Pero al abrirlos, lo único que vio fue a Leticia mirándola con desdén. «¿Te gusta mirar, verdad?», dijo la mujer con ironía. «Pues mira todo lo que quieras, porque de aquí no vas a probar nada».
Camila no respondió. No sabía qué decir. Se quedó quieta, apretando el delantal entre los dedos. Una de las cocineras quiso intervenir, pero Leticia levantó la mano para callarla. En esta casa hay reglas, y una de ellas es que cada quien sepa cuál es su lugar. Rosa escuchó la frase desde el otro extremo y sintió una punzada en el pecho. No solo por su hija, sino por todos los años que había vivido escuchando cosas parecidas. Agachó la cabeza y siguió limpiando, aunque por dentro le ardía la indignación. Camila se acercó a su madre buscando consuelo. «Mamá, ¿por qué la señora es tan mala?» Rosa respiró hondo. «No es mala, hija. Solo se olvidó de lo que es tener hambre». El día siguió entre órdenes, gritos y el aroma de la comida que no era para ellas. Pero el destino ya se estaba tejiendo, hilo por hilo, entre esas paredes. Y si esta historia ya te tocó un poquito, suscríbete y dime en los comentarios tu país, porque esto pasa en toda Latinoamérica. Hay niñas que miran la comida con los mismos ojos de Camila, y madres que cargan el mismo miedo de Rosa. Esa tarde, Leticia vio cómo la niña miraba el pan por tercera vez, y sonrió con malicia. «Esta se cree lista», pensó. «Le voy a dar una lección que no olvide». No imaginaba que esa lección iba a cambiar el rumbo de toda la casa. Porque cada humillación tiene su consecuencia, y a veces la justicia llega disfrazada de inocencia. La noche caía sobre la mansión, y Camila no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en la pequeña chispa que haría temblar los muros del poder. El señor Esteban Murillo tenía la costumbre de encerrarse en su despacho cuando la casa quedaba en silencio. Allí, detrás de las grandes puertas de madera oscura, el ruido del mundo desaparecía. Solo quedaba el tic-tac del reloj antiguo y el olor a cuero de los libros. Nadie se atrevía a interrumpirlo, ni siquiera Leticia. Todos sabían que cuando él estaba allí, el pasado lo visitaba. En su escritorio había una fotografía vieja. En ella, una niña de cabello rizado sonreía mientras sostenía un globo. Esa sonrisa, que alguna vez fue su luz, se había convertido en su castigo. Años atrás, esa niña había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que fue un secuestro. Otros, que su madre, la esposa de Esteban, se la había llevado lejos después de una pelea. Pero nadie supo la verdad. Desde aquel día, el hombre poderoso que dominaba negocios y terrenos perdió la capacidad de sentir. Murillo había aprendido a vivir con el corazón en silencio. Había levantado muros, no solo de mármol y dinero, sino también de orgullo. En su mundo, mostrar tristeza era debilidad. Por eso, cuando miró a Camila en la cocina, aquella mañana, sintió algo que lo asustó. Era una punzada en el alma, una sensación que le recordaba la mirada de su hija perdida. Se levantó del escritorio y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía el jardín donde, años atrás, su pequeña había jugado entre flores. Cerró los ojos. Por un instante creyó oír una risa lejana, un eco que ya no pertenecía al presente. Pero cuando los abrió, solo vio la sombra del pasado. Leticia entró despacio, sin tocar, como solía hacerlo cuando quería mostrar poder. «Señor Murillo, la cena está casi lista. Todo bajo control». Él asintió sin mirarla. «¿Quién es la niña que vi esta mañana?» Leticia se tensó, pero disimuló. «Hija de una de las empleadas. Rosa, creo que se llama. La trajo porque no tenía con quién dejarla. No se preocupe, ya le dije que no se acerque a los invitados». Esteban frunció el ceño. «Rosa. Rosa Gómez». «Sí, señor». «¿La conoce?» Él no respondió enseguida. Esa voz, ese nombre, removieron algo en su memoria. «Trabajaba aquí hace años, ¿no?» Leticia dudó un instante antes de contestar. «Tal vez. Han pasado tantos empleados». Murillo asintió, pero su mente ya viajaba atrás en el tiempo. Recordó una joven callada, de manos ágiles, que cuidaba a su hija cuando su esposa se ausentaba. Recordó que, el día de la desaparición, Rosa estaba allí. El corazón del millonario se aceleró, aunque su rostro seguía impasible. Tal vez no era casualidad que esa mujer hubiera vuelto. Tal vez el destino, que él creía haber olvidado,
Estaba tocando a su puerta. Esa noche, mientras la casa dormía, Esteban bajó a la sala principal. Se detuvo frente al piano donde su hija solía tocar. Encendió una lámpara tenue y se sentó en silencio. Pasó los dedos por las teclas, pero no tocó ninguna nota. En cambio murmuró: «¿Por qué regresaste, Rosa?». Desde la habitación de servicio, Rosa también estaba despierta. Su espalda dolía, pero lo que más pesaba era la culpa. Había guardado un secreto por años, un secreto que, de saberse, podría destruirla o liberarla. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a ese hombre. Camila dormía a su lado, con la cabeza sobre un cojín remendado. En su muñeca brillaba, apenas visible, la vieja pulserita dorada. Rosa la miró con ternura y miedo. Aquella pulsera era un símbolo de lo que nunca quiso recordar. Era un trozo del pasado que no le pertenecía. En la mansión, el reloj dio la medianoche. Esteban cerró el álbum de fotos y se prometió que no volvería a pensar en el pasado. Pero el destino tenía otros planes. Porque lo que él no sabía era que Rosa guardaba la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. La verdad sobre lo que pasó la noche en que su hija desapareció. Y mientras la casa dormía, una pregunta flotaba en el aire, invisible pero poderosa. ¿Qué relación unía a esa mujer humilde y a su hija con el hombre que había decidido no volver a amar? El silencio fue la única respuesta. Pero en el fondo del corazón de Esteban, una pequeña grieta se abría de nuevo, y por ella empezaba a entrar la luz del pasado. El destino se estaba preparando para juntar las piezas que la vida había separado. Y lo que estaba por ocurrir iba a sacudir los cimientos de esa mansión orgullosa. El amanecer llegó cubriendo la mansión con una luz suave, pero dentro, el ambiente seguía siendo frío. Las paredes parecían escuchar murmullos, pasos apurados, el sonido metálico de los cubiertos al chocar. Era un día común de trabajo, pero para Camila, ese día sería una herida que no se borraría nunca. Leticia entró a la cocina con su andar firme y su voz que no admitía réplica. «Rosa, tu hija está aquí, ¿verdad?». Rosa giró asustada, dejando caer un trapo al suelo. «Sí, señora. Está ayudándome un poquito, nada más». Leticia sonrió, pero su sonrisa era una trampa. «Ah, ¿ayudando? Pues que ayude de verdad. Si tanto le gusta mirar, que lave esos platos». Camila la miró sin entender. Eran montones de platos apilados, cubiertos de grasa y restos de comida. Pero asintió. No quería que su madre se metiera en problemas. «Sí, señora, puedo hacerlo». Rosa quiso protestar, pero Leticia levantó una ceja, y bastó ese gesto para callarla. La niña se arremangó el viejo delantal y se acercó al fregadero. El agua estaba fría, las esponjas rotas. Frota que frota. Sus manitas se enrojecieron. Cada plato que terminaba parecía pesar el doble. En la cocina, las otras empleadas la miraban con pena, pero nadie se atrevía a decir nada. Pasaron horas. El olor de la comida se mezclaba con el cansancio. En una olla hervía un guiso que llenaba el aire de aromas dulces y salados. Camila tragó saliva. Sentía el estómago vacío, el cuerpo temblando. Leticia pasó detrás de ella y murmuró con tono sarcástico: «Aprende, niña. Aquí las cosas se ganan trabajando. No se regala nada». Camila siguió lavando, sin levantar la vista. No quería llorar, no delante de su madre. Pero cuando terminó, no pudo evitar sentarse en un rincón, agotada. Se abrazó las rodillas y cerró los ojos. Fue entonces cuando una de las cocineras, María, se acercó despacito. Era una mujer mayor, de rostro amable. Llevaba muchos años allí y sabía cuándo el silencio dolía. «Ven, pequeña», susurró. «Tengo un poco de pan. Nadie lo notará». Camila levantó la vista, esperanzada. Pero antes de que su mano tocara el trozo de pan, la voz de Leticia retumbó detrás de ellas. «¿Qué están haciendo?». María retrocedió asustada. «Nada, señora. Solo desobedeciendo», interrumpió Leticia. Caminó hasta la niña y le arrebató el pan de las manos. «Aquí no se regala comida. Esto no es comedor público».
El pan cayó al suelo. Camila lo miró un instante. Luego levantó los ojos, brillantes de vergüenza. «Yo solo tengo hambre», murmuró con voz temblorosa. Leticia soltó una risa seca. «Entonces pide a tu madre que te alimente. Aquí, cada uno se gana lo suyo». Las otras empleadas miraban en silencio. Sabían que si decían algo, Leticia las despediría. Rosa, desde la otra esquina, no pudo soportarlo más. Caminó hacia su hija, la abrazó y le limpió las lágrimas con las manos cansadas. «Perdón, hija. Ya casi terminamos. Luego comemos, ¿ya sí?» Camila asintió, pero en su interior algo se quebró. No entendía por qué el mundo era tan injusto. No entendía cómo podía haber tanta comida y al mismo tiempo tanta indiferencia. Leticia, viendo la escena, dijo con voz fría: «Ya que tanto drama hacen, que la niña lave también los vasos. Si tiene energía para llorar, tiene energía para trabajar». Camila respiró hondo. Su estómago gruñía, pero obedeció. Tomó los vasos, los enjuagó uno por uno, hasta que sus dedos dolieron. Cuando terminó, el silencio pesaba tanto que se podía escuchar el goteo del agua cayendo al piso. Entonces, con el último hilo de valor que le quedaba, se acercó a las cocineras. «¿Podría comer un poquito? Prometo no molestar». Nadie respondió. Todas miraban hacia la puerta, donde sabían que Leticia podía aparecer de nuevo. Y así fue. La mujer entró justo en ese instante, con una sonrisa de triunfo. «Pidiendo otra vez, ¿eh? ¿No te enseñaron a no ser metida?» Camila apretó los labios, pero esta vez no bajó la cabeza. Miró hacia el pasillo, donde sabía que el dueño de la casa a veces pasaba, y dio un paso adelante. Si las cocineras no podían ayudarla, si su madre no podía defenderla, entonces lo haría ella. «Voy a hablar con el señor», dijo despacio. «Él me va a entender». Rosa la tomó del brazo, aterrada. «Camila, no lo hagas». Pero la niña ya había tomado la decisión que cambiaría sus vidas. Y fue en ese instante, entre platos limpios y miradas de miedo, que el destino empezó a moverse. Porque la próxima vez que Camila hablara, sus palabras iban a retumbar en toda la mansión. Y nadie, ni siquiera el señor Murillo, volvería a ser el mismo después de escucharlas. Camila caminó despacio por el pasillo de mármol, con el corazón latiendo tan fuerte que le temblaban las manos. Tenía miedo, sí, pero más hambre que miedo. Su madre la llamaba desde la cocina, pero ella no se detuvo. Sabía que si volvía atrás, seguiría igual, con la panza vacía y la dignidad pisoteada. El pasillo terminaba en una gran sala donde el señor Esteban Murillo revisaba unos documentos. El brillo de la luz caía sobre sus canas, dándole un aire aún más distante. No esperaba que una niña entrara sin permiso, mucho menos una niña pobre. Camila se quedó en la puerta, apretando el plato vacío entre las manos. Su voz apenas salió. «Señor». Esteban levantó la vista. «¿Qué haces aquí?» La niña tragó saliva, dio un paso adelante. «Si lavo sus platos, ¿me da un plato de comida?» El silencio fue tan pesado que hasta el aire pareció detenerse. En la esquina, Leticia observaba, esperando la reacción del jefe. Las otras empleadas, desde el pasillo, contenían el aliento. Esteban la miró fijamente. En sus ojos había una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo más, algo que no podía nombrar. Esa voz, esa inocencia, lo habían llevado de golpe a otro tiempo. Durante un segundo, creyó ver a su hija en el rostro de esa niña. La misma mirada limpia, la misma forma de inclinar la cabeza, y en la muñeca, una pulserita dorada que brilló al reflejar la luz. La reconoció. No podía ser. Esa pulsera. Él mismo la había mandado hacer para su hija, años atrás, con sus iniciales grabadas en el interior. Sintió el pecho apretarse, pero no dejó que nadie lo notara. Se recompuso. Se aferró a su orgullo. No podía mostrarse débil frente a los empleados. «En esta casa», dijo con voz firme, «no se pide así. Tu madre cobra por trabajar, no por traer hambre». Camila bajó la cabeza. Su labio temblaba. No entendía por qué su pedido era tan grave. No pedía dinero, solo un plato.
Leticia sonrió satisfecha, como si la humillación fuera un espectáculo. ¿Ves? Hasta el Señor lo dice. Aquí se viene a servir, no a mendigar. Pero Esteban no la escuchaba. Su mirada estaba fija en esa pulsera, en esa coincidencia imposible. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó de pronto. Camila lo miró confundida. ¿Esto? Era de mi mamá. Dice que me la dieron cuando yo era bebé. El corazón del millonario dio un salto. Miró a Leticia, que parecía nerviosa. ¿Rosa te la dio? La niña asintió. Sí, señor. Esteban respiró hondo. Cada palabra que salía de esa pequeña boca abría heridas antiguas. Rosa apareció en la puerta, pálida, con las manos temblando. Había oído todo. Señor, por favor, déjela. Es solo una niña. ¿De dónde salió esa pulsera?, insistió Esteban, esta vez con un tono que mezclaba miedo y furia. Rosa bajó la mirada. Es una historia larga, señor. Leticia intervino enseguida, queriendo apagar el fuego. Señor, no le haga caso. Esa gente siempre inventa cosas. Esa pulsera puede ser una copia barata. Pero Esteban no le creyó del todo. Algo en su interior le decía que esa coincidencia no era casualidad. Camila, sin entender, lo miró una última vez y dijo con voz suave: Perdón, señor. No quería hacer enojar a nadie. Solo tengo hambre. Sus palabras cayeron como un golpe invisible. Esteban apartó la vista. No soportó seguir mirándola. Era como ver su pasado regresar en forma de niña. Leticia tomó a Camila del brazo y la empujó hacia la cocina. Fuera de aquí. Ya causaste suficiente problema. Mientras la niña se alejaba, Esteban se quedó inmóvil, mirando el reflejo del plato vacío sobre la mesa. Y aunque su rostro seguía frío, por dentro algo se rompió. Porque esa no era una pulsera cualquiera, y Esteban lo sabía. Y en su corazón comenzó a crecer una sospecha que lo atormentaría. ¿Quién era realmente esa niña? Rosa había permanecido en silencio todo el día, pero la tensión le pesaba en el pecho como una piedra. Cada palabra que había escuchado en la cocina, cada mirada de Leticia, cada gesto del señor Murillo, todo le recordaba que el pasado estaba regresando, como un río que vuelve a su cauce después de años dormido. Esa noche, cuando el trabajo terminó y la casa quedó en penumbra, Rosa se sentó en un rincón de la cocina, con las manos en el regazo. Su hija dormía sobre una silla, cansada, el rostro manchado de jabón y lágrimas secas. La pulserita brillaba tenue bajo la luz amarilla. Rosa la miró y supo que había llegado la hora. El miedo la acompañó mientras cruzaba el pasillo hacia el despacho. Cada paso resonaba en el suelo de mármol. Sabía que Leticia no le permitiría hablar con el patrón, pero ya no podía callar más. Había guardado la verdad por años, y esa verdad tenía el rostro de una niña. Esteban estaba revisando papeles cuando escuchó la puerta entreabrirse. ¿Quién es? Soy yo, señor. Rosa. Él levantó la vista. Sus ojos seguían fríos, pero en el fondo había una sombra de curiosidad. ¿Qué quieres a estas horas? Rosa respiró profundo. Quiero contarle algo que debí decirle hace años. En ese momento Leticia apareció de repente, nerviosa, con una sonrisa fingida. Señor, disculpe. Esta mujer ya terminó su trabajo. No tiene por qué molestarlo. Déjala hablar, ordenó Esteban sin apartar la mirada de Rosa. La administradora se quedó en la puerta, incómoda. Rosa apretó las manos y comenzó a hablar con voz quebrada. Hace años, cuando su hija desapareció, yo trabajaba aquí. Era joven, y ese día debía limpiar el cuarto de juegos. Recuerdo que había gente entrando y saliendo. Una señora que decía ser amiga de su esposa, un chofer nuevo, y la administradora que estaba antes. Esteban se tensó. ¿Qué estás diciendo? Rosa bajó la mirada. No digo que yo sepa todo, señor, pero vi cosas raras. Vi a la niña llorar en el jardín y luego no la vi más. Escuché un coche arrancar y alguien decir, nadie debe saber. Y cuando pregunté me dijeron que me callara si quería conservar el trabajo. Leticia se adelantó, furiosa. ¡Mentira! ¡Esa historia no tiene sentido! Rosa la miró temblando. Usted también estaba aquí, Leticia. Era joven, ayudante de la antigua administradora. ¿Recuerda? Usted me vio llorando ese día.
El silencio cayó pesado. Esteban apoyó las manos en el escritorio. ¿Por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo, señor. Mi marido estaba enfermo. Mi hija era un bebé. Nadie me iba a creer. Y cuando todo se calmó, me fui. Pero ahora esa niña que usted vio hoy, la que pidió comida, lleva en su muñeca una pulsera que era de su hija. El rostro de Esteban palideció. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana. ¿Insinúas que esa niña podría ser mi hija? Rosa negó con la cabeza, asustada. No, señor, no lo sé. Solo sé que esa pulsera era de ella. Yo la encontré en el suelo, cerca del jardín, días después de su desaparición. Me dio pena verla tirada y la guardé. Años después se la puse a mi niña, como un recuerdo bonito, sin imaginar. Leticia intervino con voz amarga. Robo. Eso es lo que fue. Usted robó. Esa pulsera valía más que su salario de un año. Rosa no respondió. Se limitó a mirar al suelo. Pero Esteban levantó la mano para callar a Leticia. Ya basta. La mirada del millonario era una mezcla de rabia, confusión y algo parecido al dolor. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Rosa negó lentamente. Solo mi palabra, señor. Pero si usted busca en los registros, en las fotos, verá que no miento. Yo estuve aquí ese día. El silencio volvió a llenar el despacho. Afuera, el viento movía las cortinas. Esteban se pasó la mano por la frente. No sé qué creer, Rosa. Pero si lo que dices es cierto, si hay algo que no me contaron, lo voy a descubrir. Leticia apretó los dientes, pero no dijo nada. Rosa aprovechó ese momento de humanidad para hacer un pedido casi inaudible. Señor, no castigue a mi hija. Ella no tiene culpa de nada. Solo pidió un plato de comida. El millonario no respondió enseguida. Miró hacia la puerta, donde dormía la niña en una silla. La pulsera brillaba de nuevo, como si lo desafiara a mirar más allá del orgullo. Y antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, quiero la verdad. Te voy a leer y te voy a dejar un corazón. Porque la verdad de Rosa no solo cambiará la vida de su hija, también la del hombre que creía haberlo perdido todo. Porque lo que Rosa había callado durante años no era un simple secreto, era la pieza que faltaba para entender por qué esa niña había regresado, por qué su mirada lo había conmovido. Y lo que estaba a punto de revelarse iba a desenterrar heridas que nunca sanaron, y culpas que muchos en esa casa preferían mantener enterradas para siempre. El amanecer llegó con un silencio extraño. En la mansión, las luces aún estaban encendidas, y los rostros parecían más pálidos que de costumbre. Lo que Rosa había dicho la noche anterior seguía flotando en el aire, como una sombra que nadie se atrevía a nombrar. Esteban no había dormido. Pasó horas sentado en su despacho, mirando la pulserita que había pedido que le llevaran. La giraba entre los dedos, observando las letras grabadas en el interior. E.M., las iniciales de su hija, Elisa Murillo. Era la misma. No podía ser coincidencia. Y sin embargo, algo dentro de él se resistía a creerlo. Cuando el reloj marcó las 7, bajó a la cocina. Las empleadas se quedaron quietas, sorprendidas de verlo tan temprano. Rosa estaba allí, lavando platos, con el rostro cansado. Camila se escondía detrás de ella, temerosa. Esteban se acercó lentamente. Su voz era más suave que la noche anterior, pero igual de firme. «Niña, ven aquí». Camila levantó la mirada. Dudó un momento, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Caminó hacia él, con las manos juntas. «Dime algo, pequeña», dijo el millonario. «¿Esa pulsera que llevas, tu madre te la dio?» Camila asintió. «Sí, señor. Dijo que una señora se la dio cuando yo era bebé, que me vio llorando en la calle y me la puso». «¿Una señora? ¿Dónde fue eso?» Camila frunció el ceño, tratando de recordar. «No sé, señor. Mamá dice que era en una casa grande, con flores en el jardín, que esa señora tenía mucha prisa». Las palabras se clavaron en Esteban como un puñal. Una casa con flores,
Una niña llorando, una mujer que huía. Todo coincidía con la noche de la desaparición. Recordó que su esposa había salido de la casa con la niña en brazos, furiosa, gritando que nunca volvería. ¿Y si Rosa había visto más de lo que dijo? ¿Y si su esposa no se la había llevado tan lejos como él pensaba? Leticia, que observaba desde la puerta, intervino rápidamente, con una sonrisa tensa. Señor, no se deje llevar por historias. Esa mujer quiere aprovecharse de usted. Seguro esa pulsera la compraron en algún mercado. Esteban la miró con una calma que asustaba. Tú estabas aquí en esa época, ¿no, Leticia? La mujer dudó, bajó la mirada. Yo era ayudante, señor. No me acuerdo de todo. Pues yo sí, dijo él despacio. Y recuerdo que tú eras la última persona que vio a mi hija en el jardín. El silencio se volvió insoportable. Rosa apretó el delantal entre las manos. Camila miró a todos sin entender. Señor, se atrevió a decir Rosa, yo no quiero problemas. Solo quiero que sepa la verdad. Cuando encontré esa pulsera, mi hija era apenas un bebé. Estábamos pasando hambre. Y cuando la vi llorar, no pude evitar pensar en la niña que desapareció. Tal vez fue el destino. Tal vez. Esteban levantó la mano. ¿Quieres decir que tu hija lleva años usando algo que era de mi hija? Rosa asintió. Sí, señor. No lo hice por maldad. Fue un gesto de cariño, de esperanza. Camila miró la pulsera con confusión. ¿Era de su hija, señor? ¿Ella también se llamaba como yo? No, se llamaba Elisa, respondió él con voz quebrada. La niña sonrió con inocencia. Bonito nombre. Tal vez ella está en el cielo. Mamá dice que cuando la gente buena se va, deja una luz en el corazón de los que se quedan. Las palabras de Camila lo desarmaron. Por un momento, Esteban olvidó la rabia, el orgullo, el dolor. Solo vio a una niña que hablaba con ternura, con el mismo brillo que alguna vez tuvo Elisa. Leticia rompió el momento con frialdad. Señor, no se confunda. Esa mujer está jugando con sus emociones. No permita que lo engañen. Pero el millonario ya no la escuchaba. Algo dentro de él había cambiado. La forma en que Camila lo miraba, su manera de hablar, incluso cómo tarareaba bajito una melodía. Era la misma canción que su hija solía cantar antes de dormir. Esteban sintió un nudo en la garganta. Se apartó unos pasos y murmuró para sí. Esto no puede ser casualidad. Rosa dio un paso adelante. No quiero su dinero, señor. Solo quiero que entienda que mi hija no tiene culpa de nada. Si esa pulsera pertenece a su pasado, fue Dios quien quiso que volviera a sus manos. Él levantó la mirada. Y por primera vez en muchos años, sus ojos se humedecieron. Tal vez tienes razón, dijo con voz baja. Tal vez el destino no olvida. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa conversación marcó el principio de la verdad. Porque desde ese instante, el señor Murillo ya no pudo mirar a Camila como a una extraña. Algo en su corazón le decía que esa niña tenía la llave del pasado que tanto había querido enterrar. Y en el fondo, ya no sabía si temía descubrir la verdad o si necesitaba hacerlo para volver a respirar. El ambiente en la mansión se volvió pesado, como si las paredes respiraran secretos. Nadie hablaba demasiado, pero todos sentían que algo estaba por estallar. El señor Murillo ya no era el mismo. Caminaba pensativo, preguntaba cosas del pasado, miraba viejas fotografías, revisaba registros que nadie había tocado en años. Leticia, que siempre había controlado todo, empezaba a sentir miedo. Desde el amanecer, Esteban había ordenado que trajeran las cajas de archivo del sótano. En ellas había cartas, contratos, fotos de la familia, incluso los informes del caso policial sobre la desaparición de su hija. Pasó horas revisando cada detalle, buscando una pista, algo que explicara cómo una pulsera perdida había terminado en la muñeca de la hija de una empleada. Rosa trabajaba en silencio. Cada vez que lo veía pasar, su corazón se encogía. Temía que él pensara que todo había sido un engaño. Pero algo en su mirada le decía que, más allá de la duda, había respeto. Esa tarde, Esteban pidió hablar con Leticia en su despacho. «Cierra la puerta», dijo con voz firme. Ella obedeció, aunque por dentro temblaba. «Necesito que me digas la verdad.
El día que Elisa desapareció, ¿dónde estabas? Leticia sonrió con esfuerzo. Señor, eso fue hace tantos años. Yo era una simple ayudante. No recuerdo cada detalle. Pues intenta recordarlo, insistió él. Rosa dice que tú estabas cerca del jardín, que viste cosas extrañas. Leticia soltó una pequeña risa. ¿Va a creerle a una sirvienta antes que a mí? Esa mujer solo busca compasión. Rosa no ha pedido nada, respondió él, mirándola con frialdad. Pero tú sí pareces tener mucho que perder. Leticia empalideció. Esteban tomó una carpeta y la abrió. Dentro había una foto vieja. Una fiesta en el jardín, años atrás. En la imagen, su hija Elisa jugaba con un perro. Detrás, casi fuera del encuadre, estaba Leticia, observando. Curioso, ¿verdad? Dijiste que no recordabas haber estado allí, pero aquí estás. Leticia intentó responder, pero las palabras se le atoraron. Yo solo estaba ayudando. No tiene importancia. ¿No? Porque esa fue la última foto antes de que mi hija desapareciera. El silencio fue brutal. Esteban la miraba fijo, como quien observa una verdad que duele. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Era María, la cocinera mayor. Señor, disculpe, hay alguien que quiere hablar con usted. El chofer antiguo, don Ernesto, dice que tiene algo que contar. Murillo asintió. Hazlo pasar. El hombre entró con paso lento, gorra en mano. Sus ojos reflejaban años de lealtad y culpa. Señor, yo trabajaba aquí cuando pasó lo de la niña. Nunca dije nada por miedo, pero recuerdo que esa noche, Leticia y la antigua administradora discutieron cerca del garaje. Escuché que decían que todo debía parecer un accidente. Después vi a la señora salir con la niña y Leticia cerró la reja detrás. Esteban lo escuchó sin moverse. Leticia dio un paso atrás, pálida. Mentira. Ese viejo está confundido. Siempre me ha tenido envidia, pero nadie la creyó. El silencio de la cocina, las miradas, todo se volvió en su contra. Basta, dijo Esteban con una calma peligrosa. Llamaré a las autoridades. Si hay algo que deba saberse, se sabrá. Leticia rompió en gritos. Usted no entiende. Yo solo obedecía órdenes. La culpa fue de su esposa. Ella quiso desaparecer a la niña. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Esteban se quedó helado. ¿Qué dijiste? Leticia intentó corregirse. Nada, señor. Acabas de confesar que sabías más de lo que dijiste durante todos estos años. La mujer cayó de rodillas. Por favor, no lo haga. Yo solo era una empleada. No quería perder mi trabajo. La señora me prometió dinero. Me dijo que la niña estaría bien. Murillo cerró los ojos, conteniendo la rabia y el dolor. Durante años me hiciste creer que todo era un misterio. Mientras tú sabías la verdad, las demás empleadas miraban desde lejos. Algunas lloraban. Rosa abrazaba a Camila, que no entendía del todo lo que ocurría, pero sabía que algo grande estaba cambiando. Esteban se acercó a Leticia y dijo en voz baja: Tu tiempo en esta casa terminó. La justicia se encargará de lo demás. Leticia fue escoltada hasta la puerta por 2 guardias de seguridad. Su figura, siempre erguida, parecía ahora pequeña y vacía. Cuando el portón se cerró detrás de ella, la casa respiró. Era como si un peso se hubiera levantado del aire. Rosa se acercó despacio al señor Murillo. Gracias por escucharme, señor. Él la miró con ojos cansados. Gracias a ti por tener el valor que yo no tuve. En el corazón del millonario, algo se había roto para siempre, pero también algo nuevo comenzaba a nacer. Una esperanza. Sin embargo, una pregunta aún lo atormentaba. ¿Quién era realmente la niña que tenía frente a él? Y la respuesta a esa pregunta estaba a punto de cambiar el destino de todos. La mansión amaneció diferente. Sin los pasos secos de Leticia, el aire parecía más liviano, más limpio. Las empleadas trabajaban en silencio, pero con un alivio que se sentía. Y en medio de todo, el señor Esteban Murillo permanecía en su despacho, de pie frente a la ventana, observando el jardín donde alguna vez su hija jugó. Llevaba en la mano la pulserita dorada,
esa pequeña joya que había reabierto todas las heridas y, al mismo tiempo, había encendido una esperanza. Pasó los dedos por las iniciales, EM, y por primera vez en muchos años permitió que las lágrimas corrieran libres por su rostro. Nadie lo vio. Era un llanto silencioso, contenido, que mezclaba dolor, culpa y alivio. Tocaron la puerta suavemente. «¿Señor?» Era Rosa. Él no respondió al principio. Luego, con voz baja, dijo: «Pasa». Rosa entró con humildad, las manos entrelazadas. «Perdón si interrumpo. Solo quería agradecerle por no habernos echado». Esteban se volvió hacia ella. Su mirada era cansada, pero más humana que nunca. «No tienes que agradecer. Si alguien debe pedir perdón aquí, soy yo». Rosa bajó la cabeza, sin saber qué decir. El millonario respiró hondo. «Ayer me di cuenta de algo, Rosa. Durante años me llené de rabia, de orgullo, de silencio. Pensé que el dolor se curaba cerrando las puertas, pero solo conseguí quedarme vacío. Y esta niña, tu hija, me recordó lo que había olvidado». Rosa sonrió apenas. Camila tiene esa forma de tocar el corazón sin darse cuenta. «Sí», dijo él. «Por eso quiero hacer algo». La miró con firmeza. «Desde hoy no trabajarás más por días sueltos. Quiero que seas empleada fija. Tendrás sueldo, seguridad, un lugar digno. Nadie volverá a humillarte aquí». Rosa lo miró incrédula. «Señor, no sé cómo agradecerle». «No lo hagas. Solo prométeme que dejarás que tu hija estudie, que tenga una infancia de verdad». En ese momento, la puerta se abrió lentamente. Era Camila, descalza, sosteniendo un pan en las manos. «Mamá, el pan del desayuno es tan rico. ¿Puedo llevarle un pedacito al señor?» Esteban sonrió por primera vez en mucho tiempo. Se arrodilló frente a ella, recibiendo el trozo de pan. «Gracias, pequeña». Camila lo miró con inocencia. «Ya no está enojado conmigo». «No, mi niña. Fui yo quien estuvo mal». El silencio que siguió fue cálido. Rosa observaba, con lágrimas en los ojos, la escena que jamás habría imaginado. Esteban tomó aire. «Ningún niño debería pedir comida lavando platos. Ninguno. Desde hoy, mientras yo viva, a ti no te faltará pan en la mesa». Camila sonrió y le abrazó el cuello. Fue un abrazo espontáneo, lleno de ternura. Esteban dudó por un instante, pero luego la rodeó con los brazos, dejando que ese pequeño cuerpo le devolviera lo que el tiempo le había quitado: el sentido del amor. Pasaron varios minutos así, en silencio. Luego él se incorporó. «Voy a hacer servir comida de verdad, no un plato, una mesa». Y así fue. Esa tarde, por primera vez, las cocineras prepararon una comida donde todos comieron juntos. Rosa y Camila se sentaron a la mesa principal, entre risas tímidas y miradas emocionadas. Las empleadas, que siempre habían comido aparte, se unieron también. Era una escena nueva, casi irreal. El dueño de la mansión compartiendo pan con quienes siempre habían servido en silencio. Esteban levantó la copa de agua y dijo con voz firme pero dulce: «Esta casa fue grande, pero estaba vacía. Hoy vuelve a tener alma». Rosa le agradeció con una mirada. Camila, feliz, comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera un milagro. Cuando todos se levantaron, el millonario volvió al despacho. En su escritorio había un álbum de fotografías antiguas. Lo abrió, pasando página por página. En una de ellas, su hija Elisa sonreía, mostrando una pequeña cicatriz junto a la oreja. Era una marca de nacimiento, leve, casi imperceptible, pero real. Dejó la foto sobre la mesa. Luego recordó que, en la mañana, al ayudar a Camila a lavarse la cara, había visto exactamente la misma marquita, en el mismo lugar. El corazón le dio un vuelco. «No puede ser», murmuró. Volvió a tomar la foto. La comparó mentalmente. No cabía duda. La misma curva, el mismo lunar. El alma se le llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Si era verdad, si esa niña realmente era su hija, ¿cómo vivir con todos esos años perdidos? Esa noche no durmió. Caminó por la casa en silencio, recordando cada rincón,
cada risa del pasado. En el jardín, el viento movía las flores como si también recordaran. Cuando el reloj marcó la medianoche, Esteban murmuró hacia el cielo: «Gracias, Dios, por darme otra oportunidad. Aunque no sea mi hija de sangre, me devolvió el corazón que tenía cerrado». Y con esa promesa, decidió algo más profundo que cualquier contrato o favor: cuidar a Rosa y a Camila como familia, no por culpa, sino por amor. Porque había entendido que la verdadera riqueza no está en los techos altos ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de dar. Y sin saberlo aún, esa decisión cambiaría el destino de los tres. Porque lo que estaba por aparecer al día siguiente, una vieja fotografía olvidada en un cajón, iba a confirmar un milagro que ni el dinero podía comprar. El amanecer de aquel día trajo algo diferente. Un silencio cálido, una paz nueva que se sentía en cada rincón de la mansión Murillo. Después de tanto dolor, de tanta mentira, de tanta hambre, de cuerpo y de alma, la vida parecía querer ofrecer una tregua. Esteban se despertó temprano, con una sensación que no lograba explicar. Había dormido pocas horas, pero su corazón, por primera vez en años, no pesaba tanto. Caminó por los pasillos y vio algo que lo conmovió profundamente. En la cocina, Rosa preparaba café mientras Camila, con una trenza mal hecha y una sonrisa luminosa, ayudaba a colocar la mesa. El hombre se quedó mirándolas un instante desde la puerta. Era una escena sencilla, pero tenía el brillo de lo que realmente importa: el amor, la compañía, el calor humano que ningún dinero puede comprar. «Buenos días, señor», dijo Rosa al verlo. «Le serví café recién hecho». Él asintió con una sonrisa suave. «Gracias, Rosa, y gracias por quedarte». Camila se acercó corriendo. «¿Va a desayunar con nosotras, señor?» «Claro que sí», respondió él. «Hoy no hay señor ni empleadas. Solo una familia desayunando». Rosa quiso protestar por respeto, pero la mirada de Esteban fue tan sincera que no encontró palabras. Mientras comían, el sol entraba por la ventana y bañaba la mesa con una luz dorada. Por primera vez, Camila reía sin miedo. El sonido de su risa llenaba la casa, borrando los ecos del pasado. Pero el destino todavía tenía una sorpresa guardada. Horas después, mientras Rosa limpiaba una habitación antigua, encontró una caja de madera cubierta de polvo. La abrió con cuidado. Dentro había juguetes, dibujos y fotografías. En una de ellas, una niña pequeña sonreía, mostrando una marquita junto a la oreja, la misma que Camila tenía. Rosa sintió un escalofrío, tomó la foto y corrió al despacho. «Señor Murillo», dijo con voz temblorosa, «tiene que ver esto». Esteban levantó la vista y al ver la imagen su rostro cambió. Tomó la foto con manos temblorosas. «Esa marca», murmuró. «Esa pequeña cicatriz». Se quedó en silencio unos segundos, como si el mundo se hubiera detenido. Luego, giró lentamente hacia Rosa. «¿Dónde encontraste esto?» «En el cuarto viejo de su hija, señor. Estaba en una caja». Esteban se levantó sin decir nada y fue en busca de Camila. La niña estaba en el jardín, jugando con una pelota. Cuando lo vio acercarse, sonrió. «Señor Esteban, mire, ya no me caigo tanto». Él se arrodilló frente a ella. «Camila, ¿puedo ver tu orejita un momento?» La niña se rió, confundida. «¿Mi oreja?» «Claro». Al apartarle el cabello, la pequeña cicatriz brilló con la luz del sol. Era la misma, exactamente la misma que en la fotografía. Esteban sintió que las piernas le temblaban. Rosa observaba desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. «No puede ser casualidad», susurró él. «No, no puede». Camila, sin entender, preguntó: «¿Por qué me mira así, señor?» Esteban respiró hondo, tratando de contener la emoción. «Porque me recuerdas a alguien que amé mucho. Y porque creo que el destino te trajo aquí por una razón». Rosa no pudo seguir callando. «Señor, tal vez Dios quiso que se encontraran. Tal vez la vida le devolvió a su hija, de otra forma». El hombre la miró largo rato, y luego a la niña. Había dudas, sí, pero también una certeza más profunda que la sangre,
La conexión del corazón. Con voz firme, pero temblando de emoción, dijo: «No sé si los papeles dirán algún día que eres mi hija, pero mi corazón ya lo sabe». Camila, confundida pero conmovida, se acercó y lo abrazó sin miedo. «Entonces usted también es mi papá del corazón». Aquellas palabras lo derrumbaron. La abrazó con fuerza, llorando como no había llorado desde la desaparición de su hija. Rosa, desde un rincón, no pudo contener las lágrimas. Era el momento que la vida les debía a todos. Días después, la noticia de la renuncia definitiva de Leticia se corrió por la ciudad. La mujer había desaparecido sin dejar rastro, y nadie la extrañó. En cambio, la mansión se transformó. Lo que antes era un lugar de órdenes y silencios se volvió un hogar. Camila empezó a estudiar. Rosa trabajaba con tranquilidad, sabiendo que su esfuerzo era valorado. Y Esteban volvió a sonreír. Cada tarde se sentaba en el jardín con la niña, enseñándole a leer, contándole historias, escuchando su risa llenar los espacios que antes eran pura soledad. Un día, mientras miraban el atardecer, Camila le preguntó: «¿Usted cree que la gente que se va nos cuida desde el cielo?» «Sí, pequeña», respondió él con ternura. «Y creo que a veces, cuando Dios ve que alguien tiene el corazón roto, le manda a otra persona para curarlo». «¿Como yo?» «Exactamente como tú». Rosa los observaba desde la ventana, con una mezcla de gratitud y fe. Sabía que la vida no siempre era justa, pero cuando el alma resiste y el amor permanece, la justicia llega. A veces, disfrazada de milagro. El tiempo pasó, y la casa Murillo ya no fue la misma. En el pueblo se decía que el viejo millonario se había vuelto bueno, que trataba a sus empleados como familia, que había aprendido a sonreír. Pero los que conocían la historia sabían la verdad. No era que se hubiera vuelto bueno, era que había aprendido a amar de nuevo. Y en la cocina, donde todo había comenzado, todavía se podía escuchar de vez en cuando la voz de Camila diciendo entre risas: «Señor Esteban, si lavo sus platos, me da un plato de comida». Y él, con una sonrisa llena de ternura, respondía: «Sí, pero esta vez comeremos juntos». Así terminó una historia que empezó con hambre y terminó con amor. Una historia que nos recuerda que la dignidad no se mendiga, se defiende, que el perdón sana más que la venganza, y que a veces el destino nos lleva por caminos duros solo para mostrarnos que los milagros existen. Porque la riqueza verdadera no se mide por el mármol de la cocina, sino por a quién le quitas el hambre y a quién le devuelves la esperanza. Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, comenta de qué ciudad nos estás viendo y haz clic en la próxima historia que ya está en tu pantalla. Te voy a leer y te voy a dejar un corazón, porque aún quedan muchas historias como esta, esperando ser contadas.